que le puse por título Reescribiendo la historia. Reescribiendo la historia. Sé que en ocasiones, mis hermanos, te has sentido abrumado, desesperado, solo, abandonado. Pero déjame decirte que en realidad nunca has estado ni solo, mucho menos abandonado. Es una promesa que del Señor que tenemos, que nunca nos dejará y nunca nos abandonará todos los días de nuestra vida. Y esa promesa la tenemos que tener en nuestro corazón, la tenemos que tener que llevar en nuestra mente, para que verdaderamente podamos ver y vislumbrar esa promesa de Dios. Así que sentirse de esa manera abandonado, sentirse de esa manera solo, es un estado emocional, es un estado anímico, es un estado de tu mente. No es que en realidad estés solo, es que hasta la circunstancia así te hace sentir, pero solo no estás, tú te sientes solo, pero el Señor está contigo. El Señor está contigo. En cualquier situación, mi amado, mi amada, en la que te encuentres, el Señor está contigo. Nunca el Señor te va a dejar solo. Nunca el Señor te va a dejar desamparado. Amén. Bendito al Señor. Así que, y todo es que las cosas que queremos no salen como nosotros quisiéramos que salieran. Fíjate, cuando tenemos una tribulación, cuando estamos pasando por una situación difícil, en realidad nos sentimos solos nosotros porque la situación por la que estamos pasando se nos salió de nuestras manos. No pasó lo que nosotros queremos que suceda. Estamos viviendo posiblemente en un tiempo de crisis emocional, espiritual, física, ¿por qué no? Y nos sentimos solos, pero el Señor está ahí. Olvídate de qué está pasando en tu casa, en tu vida, y enfócate en el Señor. Enfócate en el Señor. Los niños pueden pasar a su salón, por favor. Así que enfócate en el Señor. Y es bien importante que la situación por la que están ustedes viviendo no te estropee tu corazón, no te estropee tu pensamiento. Es muy importante verdaderamente, amados, que no permitas ni que la duda ni que la incertidumbre embargue en tu corazón. Porque cuando la duda embarga tu corazón, déjame decirte que vas a poder hacer muy pocas cosas. Porque el enfoque lo perdiste de Cristo Jesús. Así que tu enfoque que sea Cristo Jesús y no la situación que la estás viviendo. Amén. Estamos hablando de reescribiendo la historia. Ten mucho cuidado con lo que piensas. Ten mucho cuidado con las actitudes que tienes. Ten mucho cuidado porque puede cambiar tu mentalidad, puede cambiar tu corazón por lo que estás viviendo. Y cuando traemos ese sentimiento, estamos como estuvo el rey David. ¿Usted se acuerda cómo estuvo el rey David? Un hombre que era de acuerdo al corazón de Dios. Un hombre que era el corazón de Dios. Estuvo triste, estuvo aclamando a Dios por una situación que él tenía. Y vamos a ver verdaderamente lo que escribió el rey David. Acompáñenme por favor al Salmo 25, 16. Salmo 25, 16. Es un salmo pidiendo auxilio, es un salmo pidiendo ayuda, pidiendo apoyo del Omnipotente. ¿Tiene el Salmo 25, 16? Fíjese lo que dice el Salmo. Dice, yo te traigo la nueva versión internacional. Dice, vuelve a mí tu rostro y tenme compasión. Fíjate cómo se está expresando el rey David en esta hora. Dice, vuelve a mí tu rostro. Él se sentía solo. Él se sentía que el Señor no estaba con él. Y le está diciendo al Señor, vuelve a mí tu rostro. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión. ¿Cómo se estaría sintiendo David para que el rey David, para que le estuviera diciendo al Señor, vuelve a mí tu mirada, rescátame, te estoy pidiendo auxilio, escúchame? Imagínense usted cómo se estaría sintiendo en este momento un hombre el cual levantaba los brazos o hacía una ordenanza y el ejército contrario caía a sus pies. Imagínense cómo se
sentía ese hombre que ganaba las batallas porque Dios estaba con él. Imagínense cómo se sentía ese hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios y le estaba diciendo al Señor: voltea tu rostro a mí, mírame, escúchame, ponme atención. ¿Cómo nos sentiremos a veces nosotros? Pero no podemos dejarnos engañar por la situación que estamos viviendo. Tenemos nosotros que reescribir nuestra historia. Nosotros no vamos a ser recordados por quienes fuimos, sino por quienes somos en la actualidad. Amén. Bendito el Señor. Y sigue diciendo el Salmo, dice: pues me encuentro solo y afligido. Fíjate lo que está diciendo. Me encuentro solo y afligido. ¿Cómo se sentía el rey David? Solo, teniendo un Dios gigante, enorme, poderoso de su parte, se sentía solo. Fíjate qué importante es no poner los ojos en la situación, no poner los ojos en la situación, no poner los ojos en la circunstancia que estás pasando, sino poner los ojos en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Dice el versículo 17, dice: crecen las angustias de mi corazón. Conforme va pasando el tiempo, la angustia en ocasiones se va haciendo grande, se va haciendo larga. La angustia te va consumiendo a veces hasta tus pensamientos. Por eso es muy importante que no te dejes embargar por los sentimientos, que no te dejes embargar por la nostalgia, por lo que ves. No te puedes dejar embargar por la situación que estás pasando actualmente, porque la situación de hoy va a cambiar mañana en el nombre de Jesús. Amén. No vas a pasar lo mismo, no vas a estar pasando lo mismo siempre. Las situaciones cambian, las emociones cambian, así que no puedes tú vivir de acuerdo a lo que ves, al estado emocional del momento. No te dejes llevar por eso, mi amado, mi amada. Amén. Y sigue diciendo el versículo 17: crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones, líbrame de mis tribulaciones. Fíjate cómo el rey David le estaba pidiendo en ese momento al Dios Todopoderoso, a Jehová nuestro Dios, le estaba pidiendo: rescátame, escúchame, me has dejado de mirar, voltea a mí tu rostro, no me dejes pasando lo que estoy pasando, le está diciendo el rey David. Y es muy importante que nosotros tomemos esto en cuenta, porque situaciones se van a presentar, sí. Nadie nos dijo que el ser creyentes, que creer en Dios, iba a ser color de rosa. ¿Va a modificar nuestra historia? Sí, la va a modificar. ¿Va a cambiar nuestro futuro? Lo va a cambiar. Pero tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Así que usted no se deje llevar por la situación que está viviendo, por lo que está usted pasando, porque esto va a cambiar. Amén. Amén. Bendito el Señor. El Salmo, acompáñenme al Salmo 42, por favor. Salmo 42, 3. Yo traigo aquí también de la Nueva Versión Internacional, se me hizo muy claro, muy bonito. Y este salmo fue escrito por Maskil. Maskil quiere decir poema, y fue uno de los poemas escritos por los hijos de Coré. Coré fue un levita y sus hijos también fueron levitas. Así que este Salmo 42, versículo 3 dice: mis lágrimas son mi pan. Fíjate cómo expresa aquí el escritor, los hijos de Coré, cómo expresan aquí, dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Fíjate qué tremendo es esto. Cuando tú sientes que tu alimento son tus lágrimas,
aprender a hablar. No puedes pensar, no puedes dejarte llevar por la circunstancia. No debes, no puedes, no podemos, no debemos. Porque sabes una cosa, la circunstancia nos puede arrastrar. Amén. La circunstancia nos puede arrastrar. ¿Quieres que haya un cambio verdaderamente notable en tu vida? Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver la circunstancia. Amén. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver la circunstancia, nuestra manera de hablarle a la circunstancia. Amén. Eso es bien importante que usted cambie, porque si usted cambia su manera de pensar en la circunstancia, va a cambiar su corazón y va a cambiar su manera de hablar. Amén. Bendito el Señor. Y sigue diciendo el versículo: mis lágrimas son pan de día y de noche, mientras me echan en cara a toda hora. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y muchas veces nos van a poder decir esto: ¿qué no te dijo Dios esto? ¿Qué no te dijo Dios lo otro? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? El Señor está conmigo. Y es el Señor, es mi Señor y es mi Salvador. El Señor está conmigo. Aunque parezca la circunstancia que el Señor me ha abandonado, como dice Isaías 45, por un momento aparté mi rostro de ti, pero te recogí con gran misericordia. Amén. Fíjate que, ¿cómo es Dios? ¿Cómo el Señor le gusta probar tu amor, nuestra fidelidad? Oye, es un Dios fiel, es un Dios justo, y va a probar tu fidelidad, mi fidelidad. Va a probar lo que el Señor ha dicho que va a hacer, lo va a probar. Fíjate qué padre sería, como dicen los chavos, qué padre sería que el Señor nos prometiese algo y lo recibiésemos al siguiente día. Oye, así fue el problema, así cuál es forzarte de la fe, así cuál ir caminando por los senderos de justicia. Amén. Mas sin embargo, el Señor dice algo y lo tenemos que agarrar, y tenemos que seguir creyendo, y tenemos que seguir luchando, y tenemos que seguir enfrentando situaciones que van en contra de lo que dijo Dios que iba a hacer. Pero el Señor no es mentiroso. El Señor es justo y el Señor es fiel. Amén. Y va a cumplir en su momento lo que Él dijo que iba a hacer. Amén. Amén. Así que el Señor cambia nuestra historia. El Señor reescribe nuestra historia. Déjate reescribir tu historia. Amén. Bendito el Señor. Dice el versículo 4. Recuerda esto y me deshago en llanto. Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y de acción de gracias hacíamos gran celebración. Fíjate, cuando Dios es bueno con nosotros, Él es bueno todo el tiempo, pero cuando nosotros sentimos que Dios en ese momento está obrando, en ese momento también nosotros tenemos el haber para Dios. Y nosotros llevamos, y nosotros traemos, y nosotros invitamos, pero cuando te sientes solo en la crisis, no vuelves a hablar de Dios. Tapas el hablar de Dios, para que no te digan: ¿dónde está tu Dios? Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Job sabía que Dios era fiel. Job sabía que Dios era eterno, que Dios era justo. Job lo sabía, lo había experimentado. Él no podía decir que Dios no existía, porque él experimentó a Dios. En la abundancia y en la sequedad, él experimentó a Dios. Y seríamos unos mentirosos si dijéramos: ¿será cierto que Dios existe? Oiga, ¿quién no ha experimentado aquí el poder de Dios? ¿Quién lo ha experimentado? ¿Quién no ha experimentado el poder de Dios?
Si alguien le dice, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en todas partes porque Él creó la tierra, el cielo y todo lo que en ella habita. Y me creó a mí, es mi Padre, es mi Salvador. Amén. No importa la circunstancia por la que estemos pasando, Él es Dios. Amén. Él es Dios. Y Él va a seguir con nosotros hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. Así que permítele a Dios reescribir tu historia. Tu historia no es por la circunstancia que estás viviendo. Tu historia es por lo que dijo Dios que iba a hacer contigo. Amén. Bendito el Señor. Dice el versículo 5 de la Nueva Versión Internacional. Dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi confianza y todavía lo alabaré. Cuando descubrimos, mis amados, esto, cuando descubrimos esta parte, cuando descubrimos esto primordial, cuando descubrimos esto, a Él lo alabaré, porque Él es mi Dios. En Él confiaré. Cuando descubrimos esto, créeme, la llevamos de gana. No importa que nos pregunte la gente, ¿dónde está tu Dios? No dijo tu Dios, porque así nos dice. No dijo tu Dios que iba a hacer esto y esto contigo. Sí, y lo sigo creyendo. ¿Qué nos dijo tu Dios que es? Sí, lo dijo y lo sigo creyendo. No importa que vean mis ojos. Lo que importa es que va a ser Dios conmigo. Porque mi momento, mi tiempo no es el tiempo de Dios. Nos tenemos que meter en el tiempo de Dios. Tenemos que llegar al momento de Dios, porque nuestro tiempo no son sus tiempos. Si verdaderamente nosotros nos preocupásemos por estar en sus tiempos, si nosotros verdaderamente nos preocupásemos por caminar en sus momentos, créeme, mi vida y tu vida serían diferentes. Iglesia, no hemos aprendido a meternos en el mar de Dios. Y lo digo con tristeza, no hemos aprendido. No hemos aprendido a hacer la voluntad de Dios, no lo hemos aprendido. Si verdaderamente nos metiéramos en el mar de Dios, si verdaderamente lleváramos nuestros pensamientos sujetos a los pensamientos de Dios, otra sería nuestra historia. Cuando uno, dice la Escritura que cuando dos o tres se ponen de acuerdo, fíjate, 2 o 3 se ponen de acuerdo en su nombre aquí en la tierra, las cosas suceden en el cielo. Fíjate nada más. ¿Por qué es tan difícil para el ser humano hacerla el propósito de Dios? Y nos pone una condición el Señor nada más, ponernos de acuerdo. Porque es difícil. Porque mis pensamientos no son los tuyos, porque los tuyos no son los míos, porque no deseamos lo que Dios quiere. ¿Sabes cuál es la triste realidad? Que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos. No pretendemos darle al Señor ese lugar y escudriñemos en nuestros corazones. Si verdaderamente quisiéramos hacer la voluntad de Dios, y lo digo verdaderamente, si verdaderamente quisiéramos hacer la voluntad de Dios, estaríamos en otro nivel, iglesia. Desafortunadamente pretendemos hacer la voluntad de Dios acomodados en nuestro hogar, acomodados en el lugar, acomodados. No queremos desacomodarnos, no queremos inquietarnos para hacer la voluntad de Dios. A veces nos cuesta dejar muchas cosas para hacer la voluntad de Dios. No queremos soltar otras cosas para hacer la voluntad de Dios. ¿Es difícil hacer la voluntad de Dios? Sí, sí es difícil, porque hay que soltar muchas cosas a las cuales estamos arraigados. Pero cuando hagamos verdaderamente esa voluntad de Dios, cuando caminemos en ese río, las cosas, los cielos se van a abrir y vamos a tener la sobreabundancia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito el Señor. Así que Él es mi Salvador.
y Él es mi Dios. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14. Gracias Señor porque eres bueno. Gracias Dios porque eres fiel. Aleluya. Gloria al Señor. Dice 2 de Corintios, versículo 2, capítulo 3, 14, capítulo 2, versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿qué? El triunfo. Fíjate qué importante es este adjetivo, el triunfo. ¿Qué quiere decir en? Aquí hay maestros. Indica posición o lugar. Eso quiere decir en. Y fíjate, el Señor nos posiciona. Fíjate qué tremendo es esto. Ponle atención a lo que lees, porque es bien importante que entiendas, que asimiles lo que estás leyendo. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Qué quiere decir triunfo? Es victoria. Nos lleva en triunfo, nos lleva en victoria. Y luego dice: en Cristo Jesús. Nos está posicionando, nos está llevando, nos está actualizando, que estamos en Cristo Jesús y estamos en victoria. Fíjate Dios cómo nos posiciona, nos saca de la tribulación, nos lleva a reescribir una nueva historia. La historia pasada del hombre dolido, de la mujer triste, de la mujer abandonada, está atrás, se va quedando atrás. Y el Señor nos va llevando a una nueva posición, una nueva posición. Amado, si tú lo quieres creer, amado, si tú te quieres posicionar, el Señor ya nos posicionó, el Señor ya nos dio la heredad, el Señor ya nos lo dio. Ahora posiciónate en lo que el Señor nos está dando. Nos lleva en victoria, nos lleva en triunfo, en Cristo Jesús. Fíjate qué importantes son las palabras, las letras que se usan en los versículos, porque la intención de los escritores, la intención de Dios cuando escribieron estos versículos es que nosotros discernamos perfectamente lo que está escrito. El Señor nos quiere llevar en triunfo, de victoria en victoria. Pero tenemos que entender qué es lo que estamos leyendo. Tenemos que entender quiénes somos para Dios. Tenemos que entender dónde nos posicionó el Señor. Tenemos que entenderlo, mis amados. Amén. Así que es bien importante que entendamos el legado que el Señor nos dejó en estas maravillosas y hermosas escrituras. Y dice la escritura, y sigue diciendo, dice: y por medio de nosotros, fíjate, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De nosotros. Manifiesta. ¿Qué es manifestar? Es agradable a Él. Por medio de nosotros, el Señor recibe por medio de nosotros. Nosotros somos su ofrenda fresca, nosotros somos su olor fragante. Amados, tenemos que levantarnos, tenemos que reescribir nuestra historia con eso que el Señor nos está dando. Reescribe tu historia, reescribe tu momento. A veces pensamos muchas situaciones diferentes a lo que el Señor quiere para nosotros. Pero es tiempo de que reescribas tu historia. Cuando llegues mañana en la tarde, cuando llegues a tu casa, antes de ver el partido de fútbol, del mundial, usted ponga a escribir, o cuando termine el partido, usted ponga a escribir ahí qué es lo que quiere usted para su vida. ¿Qué es lo que quiere? Y fírmelo usted y dígale: gracias Señor por lo que vas a hacer en mi vida. Amén. Escríbalo de verdad. Haga un compromiso con Dios. ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Qué le ha dicho Dios que va a suceder? Usted escriba ahí qué es lo que usted necesita, quiere, desea. Pero también usted está comprometido
comprometiendo con Dios a seguir algo. Escríbanlo, fírmenlo, para que nunca se le olvide el compromiso que tenemos con Dios. Porque con Él es el compromiso. Amén. Con Él es el compromiso. ¿Quiere reescribirse usted su historia? ¿Quiere ser usted alguien diferente? Comprométase con Dios. Dele al Señor gusto. Usted elija su manera de vivir, que no se la elija nadie. Que la situación no elija cómo va a vivir. Usted es un hijo de Dios. Amén. Nosotros somos olor fragante. No se deje guiar por la situación que usted está mirando. No se deje guiar por eso, porque podemos ver sequedad, podemos ver necesidad. Vamos a ver muchas cosas que Dios quiere que demos por alto, hacemos por alto ese tipo de situaciones y nuestra mirada esté en Él. Amén. Reescriba su historia. Hubieran ido a Jerusalén, aprovechen la palabra. Amén. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Romanos 6, por favor. Gracias, Dios. Romanos 6, 17. Dice la Escritura. ¿Lo tiene? Amén. Gloria al Señor. Dice la Escritura Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais, ¿qué? ¿De qué? Del pecado. Fíjate, ¿qué estábamos viendo ahorita? Que éramos olor fragante. Que el Señor nos llevó en triunfo, nos llevó en victoria. Y fíjate lo que estamos dando ahorita, gracias. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. ¿De qué? ¡Wow! ¿De qué? De corazón. Habéis obedecido de corazón a aquellas formas de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjate qué tremendo esto. Nosotros tenemos una manera vana de vivir. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Si no hacemos mucho el bien, a lo mejor hacemos mucho el mal. Y si no le hacemos mucho el mal, pues tampoco hacemos mucho el bien, yo creo. Pero fíjate qué tremendo esto. No nos llevará el Señor de victoria y de triunfo en triunfo. Fíjate dónde estábamos antes. ¿Dónde estábamos antes? Y ahora estamos dando gracias a Dios por haber quitado la esclavitud de nosotros. El Señor está reescribiendo tu historia, mi historia. Oye, si con ese avance que estamos teniendo en el reino, no nos damos cuenta de que hay un ser extraordinario, poderoso, que guía nuestros pasos, que guía nuestras vidas. Yo no sé por qué el Señor nos va a abrir los ojos. ¿Tú has sentido cambio en tu vida desde que tú crees en Dios? Ha habido cambios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad ha cambiado. Porque nuestra manera de hablar ha cambiado. Nuestra manera de amar ha cambiado. Nuestra manera de pensar ha cambiado. Ya no tenemos los mismos pensamientos. Ya no deseamos las mismas cosas que antes. Antes nos surgía mucho tener con qué pagar la luz, amigo. Yo no digo que ahora no, porque el dinero es vital. Pero sabemos que ahora nuestro proveedor se llama Jesús. Que nuestro Ishi es Dios. Ahora sabemos que Dios, ¿qué decimos cuando estamos en escasez? Dios proveerá. Dios proveerá. Oigan, y no lo digan de labios nada más, díganlo con todo su corazón, que se le estremezca dentro cuando usted diga Dios proveerá, porque mi confianza está en el Señor. Amén. Y yo no sé de dónde, porque al día le mandaba el Señor cuervos en la mañana, le mandaba cuervos en la noche, con carne en la mañana, con carne en la noche. Nosotros que estamos en un mejor pacto, en un mejor momento, el Señor que nos va a dar todas las cosas que necesitemos por Dios. Amén. 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 Así que espera, no cuervos, sino ángeles de parte de Dios.
Aleluya, es glorioso el Señor. Amén. Gloria a Dios. Efesios 5, versículo 1. Gracias, Dios. ¿Lo tiene? Dice la Escritura. Sed pues imitadores de quién? De Dios. Diga conmigo, voy a ser imitador de Dios. Estoy siendo el imitador de Dios. Soy imitador de Dios. Bendito el Señor. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Gloria a Dios. Fíjate cómo el Señor va reescribiendo nuestra historia. Primero éramos esclavos, después fuimos siervos y ahora somos hijos. Él nos reconoce como hijos. ¿Te fijas cómo va reescribiendo el Señor tu historia, mi historia? El Señor, antes vivíamos en una mala manera de vivir. Oye, que hacíamos, yo creo, al prójimo más mal que bien, porque muchas veces imitaron nuestra conducta a nuestros hijos, porque muchas veces imitaron nuestra conducta a los amigos y les decíamos, no pasa nada, así están bien las cosas, pero ahora que estamos en Cristo, que vamos en triunfo, sabemos que las cosas que estábamos haciendo no eran las correctas, que sabemos que las cosas que hicimos algo, ¿quién ha dicho a veces? He estado perdiendo el tiempo, ¿cómo perdí el tiempo? Yo sí lo dije, pero ¿sabes una cosa? Estoy convencida de que Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Él no llega ni tarde, ni antes, ni después. Él siempre llega a tiempo. Así que si el Señor no nos rescató antes de esa mala manera de vivir, era porque quería que probáramos todo lo del mundo para que no volvamos atrás, que no volvamos a decir, oh, qué plácido es la vida en el mundo. No, sino cuántas cosas me pasaron en el mundo. ¿Aprendí? Sí, aprendí. ¿Usted aprendió? Sí, aprendió. Y nos queda como una escuela para decir, yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Amén. Bendito el Señor. Fíjate qué hermoso. Que ahora podemos decir, ya no soy esclavo de la concupiscencia. Ahora soy hijo del Dios Altísimo. Fíjate qué glorioso eso. Cómo el Señor reescribe nuestra historia. Amén. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Sigue diciendo Efesios 2. Y andar en amor, como también Cristo nos amó. Y fíjate qué tremendo. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vuelve a decirnos el Señor que alguien hizo algo por nosotros que se llama Jesucristo, y Él se entregó como ofrenda fresca. A Jesús no lo obligaron. Él se entregó por ti y por mí porque Él quiso verdaderamente reescribir tu historia, ponerte en otra posición en el reino. Verdaderamente antes andabas en el mundo y el Señor te quiso rescatar de ahí, quiso traerte con Él a su reino, quiso verdaderamente que tú caminases en otros tiempos, en otro camino, en otro lugar. Pero si seguimos aquí en los ocasionantes, pero te aseguro que no sigues visitando los mismos lugares que visitabas antes. Amén. Bendito. Fíjate cómo el Señor nos saca, cómo el Señor nos incomoda, cómo el Señor nos va restaurando, cómo el Señor nos lleva de victoria en victoria de Dios. En Cristo Jesús. Oiga, qué glorioso es esto. Qué bendición verdaderamente poder compartir del Evangelio. A usted no pierda tiempo. Comparta del Evangelio en su trabajo, en su negocio, allí cuando está en la gasolinera. Comparta del Señor Jesús. ¿Qué es lo que el Señor Jesús ha hecho en su vida? ¿Qué está haciendo en su matrimonio? ¿Qué está haciendo? Porque algo está haciendo el Señor. Aparentemente a veces no vemos nosotros respuestas de Dios. Aparentemente a veces sentimos como que algo está en paz. Y saben, yo tengo tiempo sintiendo como que nada sucede, como que nada pasa. Y ayer estaba
Cuando no sé qué te estoy leyendo. Ayer estaba leyendo y el Señor empezó a hablarme, y me movió tanto, cerré la puerta de mi recámara y me puse a orar. Y me empezó a confrontar de situaciones que las que he estado pasando, las que he estado viviendo y a lo que he dicho que Él va a hacer. Y por eso estoy de verdad con tanto gozo en mi corazón, porque entendí verdaderamente, comprendí que yo no voy a cambiar la situación. Yo no puedo cambiar la situación. Por más que haga, por más que me esfuerce, por más que visite, por más que diga, yo no puedo cambiar nada. Él es el que lo va a hacer. Amén. Él dijo que lo iba a hacer y Él lo va a hacer. Amén. Bendito el Señor en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tus vecinos, en tu vida. El Señor lo está haciendo. Y sabes una cosa, hoy en la mañana cuando abro los ojos, sentí algo diferente. Sentí, como te dijera, algo que me motivaba, algo que me movía. No sé cómo expresarme, porque sentí que no era un día más. Sentí que era un día diferente, sentí que era el comienzo de algo. Sentí de parte de Dios, porque ¿sabes una cosa? Cuando uno no quiere avanzar, cuando uno no quiere caminar, el Señor empuja. El Señor empuja. Pero hay veces que no sentimos que Dios empuja. Sentimos como que vamos solos. ¿Qué ha pasado? De eso estamos hablando en el principio. Y yo sentí hoy que no estoy sola. Yo sentí a mi Señor de respaldo. Sentí que a partir de ahora iba a ser algo diferente. Porque estaba caminando bajo la sombra de Dios. Amén. Bendito el Señor. Y no me puedo quedar callada cuando suceden estas cosas, porque es algo glorioso, algo poderoso, que yo sé que el Señor está haciendo algo en lo espiritual que no se ve, oye, pero se siente, porque todo lo espiritual se siente. Es algo que percibes y no puedes tú describir, pero es algo que estás sintiendo. Amén. Así que reescribe tu historia, que no te quiten el protagonismo nadie. El protagonismo que Dios ya te dio para tu historia eres tú, es tu historia. No permitas que nadie, la circunstancia, que alguien te quite tu protagonismo. Que no permitas que nadie te quite lo que el Señor tiene para ti. Amén. Bendito el Señor. Acompáñame a Efesios, por favor, 5:14. Dice la Escritura, y con esto terminamos. Por lo cual dice, fíjate, despiértate. En hebreo es listo, es despabilado. Despiértate, despabilate, estás listo. Fíjate qué tremendo. Despiértate, tú que duermes. Despabilate, tú que duermes. Está listo, tú que duermes, tú que flojeas, tú que no te quieres levantar, tú que no quieres prosperar. Miren, a veces queremos prosperar en muchas cosas y regularmente queremos prosperar en lo económico. Y no me digan que no, porque sería mentira. ¿Verdad? Queremos que no nos falte, ¿cierto? Pero ¿cómo pretendemos que no nos falte si nosotros estamos faltando a lo principal, a vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo? ¿Me hago entender, iglesia? Amén. Queremos que no nos falte, pero nosotros sí faltamos. Queremos que ir de victoria en victoria, pero nosotros no nos sentimos de victoria en victoria. No importa en la situación en la que estés pasando, tú eres un hijo victorioso en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Y sigue diciendo aquí el versículo. Y levántate de los muertos. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Levántate de los muertos. Ya un día estuvimos con los muertos. Andábamos muertos en delitos. Andábamos muertos en pecado. Estábamos muertos, iglesia. Ahora ya no estamos muertos.
Amén. Fíjate qué importante es sentirte hijo, sentir que vivo en el reino, sentir que piso la gloria de Dios, sentir que estoy con mi Señor, sentirme en esa atmósfera. Amén. Que nadie te robe lo que el Señor te ha dado. Amén. Bendito Dios. Dice por último, y te alumbrará Cristo. Por lo cual dice, despiértate, levántate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Quieres que te alumbre Cristo? ¿Quieres que te alumbre Cristo? ¿Quieres que te alumbre Cristo, amado? Levántate, levántate, despiértate, salte de entre los muertos, avívate. Amén, avívate. No permitas quedarte en el pasado. Reescribe tu historia en Cristo Jesús. Que no se recuerde su futananito, manganito, perenganito por lo que fuiste, sino quién eres en Cristo Jesús. ¿Qué ha hecho el Señor a través de ti? ¿Hasta dónde